Hola bailarines y bailarinas, hoy vengo a hablaros de la columna cervical o el cuello. ¿Por qué vengo a hablaros de esto? Porque llevo, la verdad es que desde hace unas semanas, pues con muchos problemas cervicales. Realmente tengo problemas cervicales desde que soy bastante joven, desde más o menos los 16, 17 años. Tuve muchos enganchones cervicales, muchos bloqueos por bailar mal, que por eso insisto mucho cuando os doy clases, os insisto mucho en que intentéis tener una buena técnica, hacer bien los ejercicios y los movimientos, no tiraros a la piscina cuando estéis en una clase o cuando estéis haciendo una coreografía, que no empecéis a hacer flicks cuando estáis, por ejemplo, en una clase de tacones, que no empecéis a hacer flicks a lo loco sin estar realmente preparadas o preparados para hacer esos movimientos, que cuando estáis en clase de contemporáneo y vais a hacer ese trabajo de suelo, esos trípodes, esas pasadas, pues que tengáis el cuello bien preparado para hacer eso, y si notáis que lo tenéis un poco débil o la típica sensación de que estás a punto de quedarte enganchada del cuello, pues en esos momentos casi mejor no hacer esos movimientos y dejarlo estar ese día, que forzarte y terminar quedándote enganchado o enganchada, porque ¿qué pasa si nos quedamos enganchados o enganchadas muchas veces seguidas en el cuello? Pues que al final este se acaba debilitando, se empiezan a crear un montón de disfunciones cervicales en la propia columna, en las propias vértebras, y eso al final genera como una patología crónica y el cuello se acaba convirtiendo en tu zona vulnerable, la zona débil de tu cuerpo, que cada vez que tienes estrés, tensión, una sobrecarga o un exceso de trabajo, pues te va todo al cuello y siempre te quedas enganchada del cuello, que es un poco lo que me pasa a mí. Entonces yo empecé muy jovencita, desde los 16, 17 años, a tener muchos problemas cervicales, me hicieron radiografías, resonancias, descubrieron que tenía 2 protusiones discales y es verdad que a los 20 y pocos me volvieron a hacer pruebas y aparte de tener esas protusiones y esa rectificación cervical que también me vieron cuando tenía 17 años, pues también tenía una inversión de la curva cervical, lo cual no es muy recomendable. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es el cuello, ¿vale? El cuello está formado por 7 vértebras cervicales. Las 2 primeras vértebras cervicales, en cuanto a la forma, son un poco distintas al resto, ¿vale? La primera se llama atlas y la segunda se llama axis, y su forma, como os digo, es un poquito distinta a las de, comparado con la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical. ¿Vale? Entonces, justo arriba del atlas, justo arriba de la primera vértebra cervical, tenemos ya el cráneo, y por debajo de la séptima vértebra cervical tendremos ya la primera vértebra dorsal. ¿Vale? Entonces, si cogemos un esqueleto, ¿vale? Esto, como os decía, ya forma parte del cráneo, que es el occipucio, y luego tenemos las 7 primeras vértebras cervicales, ¿vale? Y luego ya tendríamos las vértebras dorsales. Entonces contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Esas son las 7 vértebras cervicales que forman el cuello. Entonces, fijaros, esta cosita roja que veis aquí sería la arteria vertebral, que es una de las arterias más importantes a nivel de la vascularización del cráneo, ¿vale? Tenéis una a cada lado. Y luego también tenéis estas cositas amarillas, que son los nervios que salen a través del agujero de conjunción, ¿vale? Y tenéis una raíz nerviosa para el brazo izquierdo y para el lado izquierdo del cuerpo y una para el lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces, el cuello es una zona muy sensible, es una zona muy importante, no solo porque nos permite mover la cabeza en distintas direcciones y planos y orientar de esa manera pues la vista y la visión, el olfato, el gusto, el oído, equilibrar también nuestro órgano del equilibrio que está en el oído interno, sino que además tiene estructuras muy nobles, muy sensibles, muy importantes para la vascularización craneal, pero también para la vascularización de los miembros superiores, de los brazos, y la inervación de esos brazos y de esos miembros superiores. ¿Vale? Entonces es una zona que requiere especial atención, sobre todo si sois bailarines y bailarinas y soléis tener problemas cervicales, pues es una zona que va a requerir de muchos cuidados. ¿Vale? Entonces fijaros, si yo pongo la columna de perfil, ¿vale? Fijaros que la cervical tiene una lordosis, ¿vale? Tiene una curva, no es recta. La columna vertebral vista de lado no es completamente recta, sino que tiene 4 curvas,
tiene una lordosis, una cifosis, una lordosis y otra cifosis, ¿de acuerdo? Normalmente las cifosis, en este caso la cifosis dorsal y la cifosis sacrocoxigia, son zonas que tienden a la protección, a la hipomovilidad o al bloqueo, ¿vale? Y sin embargo la lordosis cervical y la lordosis lumbar tienden al movimiento, ¿vale? Tienden a la adaptación del cuerpo a los imprevistos y a las cosas que nos van pasando en el día a día. Entonces, eso quiere decir que el cuello va a tender más a la hipermovilidad que a la hipomovilidad. A nosotros no nos suele doler aquello que está bloqueado, aquello que no se mueve, nos suele doler aquello que se mueve de más. Entonces, muchas veces lo que nos pasa a los bailarines es que la zona de la charnela cervicotorácica y parte de la columna dorsal, sobre todo la zona entre las escápulas, tiende a quedar muy rígida, la tendemos a rectificar mucho y a bloquear, y entonces la zona inmediatamente superior, que es la columna cervical, tiende a moverse de más. Y por eso la mayoría de protusiones y hernias discales, que es lo que a mí me pasó, están entre C5, C6 y C6, C7, ¿vale? Entre la quinta y sexta vértebra cervical y la sexta y séptima vértebra cervical. Ahí es donde aparecen casi todas las protusiones y hernias discales. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar un poco nuestro cuello, cuidar un poco pues esa zona, ¿no? Que en principio es una zona que merece cuidado y merece atención por todo lo que hemos comentado, y que además en los bailarines es una zona bastante vulnerable porque hacemos muchos movimientos de cuello constantemente y es una zona pues que tiende a la rectitud, a la rectificación, a sobrecargarse, incluso a veces a tener latigazos cervicales, no por un accidente de tráfico, sino porque hacemos movimientos bruscos cuando bailamos. Es importante que intentemos mantener una buena estabilidad de la columna cervical, ¿vale? Cuando esa curva, cuando esa columna tiende a la hipermovilidad, tiende al movimiento, es importante que en ese movimiento haya cierta estabilidad de esas vértebras con respecto a las otras, que haya cierta estabilidad, ¿vale? Cuando has tenido muchas lesiones cervicales, muchas disfunciones, al final es una zona vulnerable que necesita que la protejamos. Esto parece que la columna lumbar está más claro. De hecho, hay muchísimos ejercicios de planchas, de control abdominal, de hipopresivos, de abdominales, que al final lo que buscan es esa estabilidad del core y de la columna lumbar, pero para el cuello no hay casi, no está tan de moda o no se lleva tanto el hacer ejercicios de estabilidad cervical. En el vídeo de hoy yo os voy a explicar ejercicios que podéis hacer para mejorar un poco esa estabilidad cervical y mejorar un poco la protección que debería tener esa columna a nivel interno. No se trata de sobrecargar la musculatura superficial, se trata de que a nivel interno esas vértebras, esa columna, esas estructuras nobles e importantes estén protegidas. Os voy a llevar conmigo al gimnasio, os voy a enseñar cuáles son esos 3 ejercicios que os pueden ayudar y os iré explicando a lo largo del vídeo cómo se tienen que hacer. Espero que os ayude. A mí son ejercicios que me han ayudado muchísimo, así que espero que a vosotros también, y cualquier duda me dejáis en los comentarios, y si queréis que hable de cualquier otro tema en este canal también me lo dejáis en los comentarios y os leo. Lo primero que vamos a hacer es colocarnos boca abajo sobre un banco. También lo podéis hacer en vuestra casa en una cama, por ejemplo, pero dejando la cabeza por fuera para empezar a hacer rotaciones hacia la derecha y hacia la izquierda lentamente, sin forzar demasiado, pero en la máxima amplitud de movimiento que podáis, e intentando también mantener la cabeza alineada con el resto de la columna vertebral. En el segundo ejercicio vamos a dejar que la cabeza caiga esta vez hacia abajo lentamente hacia una flexión cervical y que suba hacia la posición neutra o incluso hacia un poquito de extensión cervical. Sin pinzar y sin forzar mucho, lentamente hacemos estos movimientos. Estos ejercicios no son para todo el mundo, hay que valorar cada caso de manera independiente y de manera individualizada. Por tanto, si tienes dudas, escríbeme primero y vemos tu caso de manera individual para saber si estos ejercicios realmente son buenos para ti o no, porque a lo mejor no es este tipo de ejercicio el que tú necesitas. Y por último vamos con el tercer ejercicio, nos colocamos boca arriba, también en un banco, y en este caso lo que vamos a hacer es dejar caer la cabeza lentamente hacia una extensión cervical y con la ayuda de nuestras manos volvemos a colocar la cabeza y las cervicales en una posición neutra. No se trata de hacer movimientos bruscos, se trata de hacer los movimientos lo más ampliamente que puedas sin dolor.